Vamos ahora con la función logaritmo. Función logaritmo. ¿Ya? Mira, empiezan con este enunciado. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Me dicen, la función logaritmo es la función inversa de la función exponencial. ¿Ya? La próxima clase hablaremos al detalle de qué se trata cuando hablamos de una función inversa. ¿Ya? Pero por el momento te voy dando un par de ideas para que puedas asociar esta situación. ¿Ya? Por ejemplo, mira, esta idea. Yo tengo una función f de x y yo tengo una función g de x. Recordando un poco lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿A qué equivale? A la función compuesta, composición de funciones. F compuesto con g. ¿Qué pasaría si a ti te dicen que f de x es la función inversa de g de x? ¿Qué va a decir? Entonces, cuando tú trabajes la función compuesta de ellos, esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a x, ¿no? Observa esta situación. F compuesta con g de x va a ser igual a x. Ojo, solamente cuando se da esta situación. ¿Ya? Solamente cuando se da esta situación. Entonces, nos están diciendo acá que cuando tú trabajes con la función logaritmo y con la función exponencial, si aplicas la composición de funciones, el resultado debe ser el mismo x con el que estás trabajando, con la misma variable independiente. ¿Ya? Lo complementamos, ¿no? Lo complementamos. ¿Cómo nos dice la idea? ¿Cómo va la idea? Me dicen, la inversa de la función exponencial es la función logaritmo. Función logaritmo. Que se define como, no vamos a ponerle aquí g, que va desde 0 hasta más infinito en este intervalo, hacia dónde, qué tal, hacia los números reales. ¿Ya? Tal que justamente nuestro y igual a g de x es dado por g de x igual al logaritmo de x en base b. ¿Ya? Tal que g de x es igual al logaritmo de x en base b. Y esta situación es muy útil si y solamente si b elevado a la y es igual a x. ¿A cuál y me refiero? Me refiero al y que hace el rol de la variable dependiente, que es igual justamente a esta expresión. Ahí está. Si tú comparas con la función exponencial, la función logarítmica, observas que acá nuestro x no posee algún tipo de restricción. El que posee restricción es la base. Es más, en la función exponencial, su dominio van a ser todos los números reales. Pero en cambio, en la función logaritmo, su dominio va a ser el intervalo desde 0 abierto hasta el más infinito. Y al momento de considerar los gráficos,
al momento de considerar los gráficos, ten esta premisa. Cuando B es mayor que 1, cuando B es mayor que 1, la base del logaritmo, esto va a quedar de esta manera. Eje X, eje Y, va a tener este gráfico. Y igual al logaritmo de X. ¿Ya está? Si es que no se coloca la base, se interpreta que está en base 10. ¿Ya? Simplemente el logaritmo de X se interpreta que está en base 10. Cuando B es mayor que 1. Y acá, cuando B se encuentra entre 0 y 1. Eje X, eje Y. La gráfica va a tener este patrón. Va a tener este comportamiento, ¿no? Y logaritmo de X en base 0.5. Viene dada de esa manera. Y vas observando a logaritmo de X en base 0.5. 2 a la X y 0.002 a la X. Ahora, que ya tenemos, chicos, unas nociones de los gráficos de esas funciones, regresamos al inicio. Cuando yo te mencionaba de esta gráfica. Y así, de manera intuitiva, ¿cuál crees que sería la más adecuada para poder representar este gráfico, esta curva? ¿Cuál sería la más adecuada? ¿La función exponencial, la función logaritmo? ¿Cuál sería la más adecuada? La función exponencial, ¿no? La función exponencial, ¿cuál caso? Cuando B es mayor que 1 o cuando B está entre 0 y 1. Cuando B es mayor que 1, ¿no? Sí, ahí está. Entonces podemos justamente expresarlo, ¿no? Con esta función. Sería la más adecuada, ¿no? Para yo poder interpretar y llegar y predecir, ¿no? Cuál sería la población de nuevoleoneses en el próximo censo. Regresando acá donde nos habíamos quedado, ¿no? Estábamos analizando a la función logaritmo, ¿ya? Ahora, la función logaritmo tiene un caso particular que va a ser dado por ¿quién? Llamado por el logaritmo natural. Logaritmo natural o también llamado logaritmo neperiano. Ya con el nombre te vas dando cuenta, ¿no? ¿Cuál va a ser la novedad de este logaritmo? La novedad es que la base va a ser igual a ¿quién? Al neperiano, es decir, a E. Entonces, en vez de escribir logaritmo de X en base E, vamos a escribir logaritmo natural. Logaritmo neperiano. Y donde obviamente hacer el logaritmo natural un caso particular de la función logaritmo, este logaritmo natural va a cumplir las mismas propiedades que la función logaritmo. Por ejemplo, una primera propiedad es que este valor de X, que está entre paréntesis, también llamado argumento, tiene que ser mayor que 0. Tiene que estar dentro de este intervalo. ¿Ya?